Era el invierno de 1957 en Buenos Aires. Las revistas de historietas y de humor gráfico estaban en un momento de esplendor en la Argentina. Fue en aquel año, en ese momento, en el número 1 de Hora Cero Semanal, una revistita apaisada y precaria, donde apareció así, como surgido de la nada, el personaje de aventuras más importante y famoso de la historieta argentina, el Eternauta. Fue un 4 de septiembre, hoy declarado Día Nacional de la Historieta. Continuará. Hacía frío, pero a veces me gusta trabajar con la ventana abierta. Mirar a las estrellas descansa y apacigua el ánimo. De pronto un crujido en la silla enfrente mío. Alcé los ojos y mi mirada encontró la suya. No he visto nunca mirada semejante. La mirada de un hombre que había visto tanto que había llegado a comprenderlo todo. Estoy en la Tierra, supongo. Es como para creer en fantasmas. ¿Qué haces, Solano? ¿Cómo te va? Perdona la aparición, ¿eh? Estás laburando. Es mi oficio. De eso vamos a hablar. El veterano, mítico Francisco Solano López es uno de los más importantes dibujantes argentinos de historieta de aventuras. A principios de los años 50 entró a la editorial Abril, donde conoció a Héctor Oesterhel, con quien realizó Uma Uma para Rayo Rojo y Bull Rocket en Mr. X. Cuando Oesterhel decidió fundar su propia editorial, Frontera, lo convocó y produjeron juntos 3 grandes historietas: Rolo el marciano adoptivo, Joe Sonda y finalmente el Eternauta. Esta es la casa, ¿no? Esta es la casa del guionista. La del guionista. ¿Esa casa existe o existía? Existe y existió en mi memoria durante muchos años. Ah, mira. Cuando empieza la historia, el guionista está trabajando en esta ventanita, ¿no? En ese ángulo. En ese angulito ahí. ¿Es el lugar de la casa de Héctor donde él trabajaba? Ahí es donde teníamos las charlas cuando me llamaba para proponerme alguna historia nueva. Y él estaba sentado ahí de espaldas a esas 2 ventanas. Y yo enfrente, donde como estás sentado vos ahora. ¿Esta la dibujaste en tu casa y de memoria? ¿Héctor te dijo que dibujara su casa o no te dijo nada? La verdad es que no recuerdo las indicaciones de Héctor. No eran muy largas ni no eran muy precisas tampoco, pero alcanzaba. Me daban el espacio suficiente para poner lo mío, que no era demasiado tampoco, sino un intento de aproximación a la intención de Héctor de comunicar. ¿No intentaste ponerle la cara de él al guionista, o sí? No, quizá lo hubiera hecho si no me hubiera ganado de mano Hugo, que ya lo había usado para Ernie Pike. Claro. Entonces yo no voy a volver a hacer lo mismo. Exactamente. Y como no se transparentaba el papel que iba a tener el guionista para el futuro de la historia, hice una cara un poco adocenada. Neutra. Neutra.
un hombre maduro, medio pacato. Ese fue el Germán de la historia. ¿Cómo te llegaban los guiones? Él te escribía, por ejemplo, todo un mes y vos lo cortabas en pedacitos de 3 páginas, te encontrabas con él cada semana. ¿Cómo te llegaban las cosas? Nos veíamos poco. El contacto era a través de los guiones. Ajá. Me venían 3 páginas por semana, escritas a mano. Con una letra ilegible. No muy explícita, pero trabajada con mucha habilidad para que con la menor cantidad de palabras diera la mayor cantidad de información. Y de eso me aprovechaba yo porque no me hacía sentir prisionero de las indicaciones del guión. Una vez que leía esa tirada de 3 páginas, ya tenía el material mental necesario para ir creando o recreando la secuencia gráfica. El Eternauta fue un éxito increíble desde el comienzo, porque era profundamente original. Era una historia de ciencia ficción, una invasión extraterrestre con platos voladores que estaban de moda en esa época. Los autores eran el guionista Héctor Germán Oesterhel y el dibujante Francisco Solano López. Hasta entonces, las novelas y las películas de clase B que trataban el tema de la invasión extraterrestre solían suceder en las grandes capitales, en Nueva York, si la producción daba, o en algún pequeño pueblito del medio oeste norteamericano. Ahora, ¿por qué los extraterrestres irían a ocupar una ciudad latinoamericana, una capital latinoamericana? ¿Por qué no? En esa pregunta y en esa respuesta está todo el misterio y la originalidad del Eternauta. Pablo Capana es un pensador que se ha interesado por la ciencia ficción. Profesor de filosofía y docente, es autor de varios libros clásicos sobre el tema. Tantos años de trabajo y reflexión sobre el género hacen que su visión del Eternauta sea muy rica, original y valiosa. Para entender un poco el origen del Eternauta, hay que tener en cuenta la revista Más Allá, que fue la primera revista de ciencia ficción, o la segunda, pero la primera de gran tirada que se hizo en Argentina. Y el origen del Eternauta viene de esa época en que Oesterhel estaba detrás de Más Allá y publicó 2 textos que son muy importantes para entender el Eternauta. Uno es una novela norteamericana de Heinlein que se llamaba Amos de Títeres, donde había una invasión extraterrestre y había que desconfiar de todos porque todos podían ser dominados por los extraterrestres. Y la otra es un cuento, Saturnino Fernández, Héroe. Esto podríamos decir que son los ladrillos. Ahora, la casa que hizo Oesterhel es completamente distinta. ¿Sí? Él se inspiró, como todo escritor, en otros textos anteriores, pero le dio un toque que lo hace único al Eternauta. Por eso seguimos hablando del Eternauta, que lamentablemente nunca llegó a ser una novela, pero es como una novela gráfica, como digamos ahora. Y el mérito del Eternauta, lo que nos impactó a todos, esa generación y las siguientes, es que fue el primero que localizó una de esas invasiones en Buenos Aires. Poco se puede decir que esto fue una fuente para los escritores que vinieron más tarde, aunque no se siguió cultivando esta temática, que era propia de la Guerra Fría, ¿no? Eso fue el rol de Oesterhel, ¿no? Supo tomar un tema que circulaba desde la historieta hasta Hollywood y le dio un toque argentino muy especial y hasta un toque político que después fue rescatado.